vamos a tener la charla sobre redes abiertas, así que los dejo para que se presenten, Berna y Ceci, eh, todos ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Agradecemos la invitación a Libre Base a participar de este FLISOL. Bueno, me presento, mi nombre es Cecilia, soy activista de software libre, trabajo principalmente como docente en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, integro una comunidad de la ciudad de Buenos Aires que es el Club de Software Libre y también integro la comunidad de la Tecnicatura Universitaria en Software Libre de la Universidad del Litoral. Así que más o menos por ahí, aunque suenen muchos nombres, son principalmente espacios de pertenencia y de activismo de software libre. Así que esos son más o menos los espacios en los que me muevo y soy usuaria de redes sociales libres desde hace un tiempo ya, y la verdad que, bueno, a partir de las redes sociales libres entramos un poco en conversación con Berna y venimos trabajando juntos sobre este tema, y bueno, de ahí salió la propuesta de esta charla. No sé, Berna, si vos también te querés presentar. Bueno, ya me han visto quienes me vieron en la primera charla, igualmente me presento de vuelta. Yo soy Berna también, soy, al igual que Ceci, activista y militante de lo que es software y cultura libre, con participación también en diversas comunidades, acá en la región de donde yo vivo, que es en Santa Fe, en la zona del litoral. Y bueno, como decía Ceci también, nos hemos encontrado en los caminos, quizás azarosamente y quizás un poco también porque estos caminos te encuentran, investigando cada uno por su lado y activando con distintos colectivos, con organizaciones y demás, y habitando estas redes que son redes libres, redes sociales libres. Y bueno, y surgió la idea un poco de poder poner en palabra, en charla, en diapositivas que van a ver ahora, en compartir materiales, un poco sobre cómo es el recorrido y cómo es la participación, eh, la participación de las personas, más que nada, o de las organizaciones, que es para quien está orientado un poco a la charla, más que sobre lo técnico, aunque algo de lo técnico también vamos a nombrar porque es parte de las características de estas redes. Así que, si te parece, Marcos, podemos ir con la primera diapo. Bueno, un poco para aclarar la idea del nombre de tomar las redes, sé las redes y hacer las redes. Cuando estábamos debatiendo para ver cómo podíamos estructurar estos contenidos, eh, surgió la idea de retomar un poco, parafrasear un libro que está vinculado a lo que es la construcción de algunos medios alternativos, medios autónomos o medios libres, como fue la corriente que surgió allá en la década del 70 con la cuestión de las redes, de las radios libres y demás. Y bueno, y surgió un poco la idea de poder parafrasear eso. Así que de ahí se tomó el nombre. Bien, acá están como las preguntas que nos proponemos trabajar o compartir con ustedes, intentar responder eh, o acercarnos a una respuesta durante esta charla. En primer lugar, ¿qué son las redes libres? ¿Cómo funcionan? ¿Qué las diferencia de las redes sociales comerciales? ¿Quiénes hacen las redes libres? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Y cómo se gestionan? Y un poco estas preguntas, en realidad, ahí con ese formato de interrogante es lo que nos motorizó, como decíamos al principio, a pensarnos desde nuestros activismos. Entendemos que muchas de nuestras organizaciones de las que formamos parte, que tenemos activismos en distintos campos, en distintas áreas, y sin embargo, en muchos de esos espacios, de esas organizaciones, queda como en un segundo lugar una pregunta sobre los medios que usamos para comunicarnos. Entonces,
La propuesta es justamente que si apuntamos desde nuestros activismos, desde nuestras organizaciones, a una construcción horizontal, a una gestión comunitaria de recursos, bueno, también poder habitar plataformas, redes sociales que sean acordes a esos principios. Así que esa es un poco la propuesta de nuestra charla. Bueno, un poco la idea también es primero presentar y contar por qué libres, a qué refiere libres. Hay como 3 patas que de alguna manera definen este tipo de plataformas. Y bueno, la idea es presentarlas un poco. La primera es en relación a la idea de libres y de libertad, que está vinculada a las 4 libertades esenciales, al hito de lo que hablamos en la primera charla del día de hoy, que es la presentación de por qué es el software libre. Bueno, estas redes tienen la particularidad que el código y la forma en la que están construidas, que están programadas, respetan las 4 libertades esenciales del software libre, que es la libertad de ejecutarlas, o sea, ese código y esos programas se pueden usar con la finalidad que desean quienes pueden instalar las diferentes redes, las diferentes plataformas, que ese código está accesible como para poder estudiarlo, pero también poder modificarlo, poder adaptarlo, poder, según las necesidades que tenga quien quiere utilizar estas plataformas, poder quitarle algunas funcionalidades, agregarle otras, cambiarlas un poco. Y bueno, y la cuestión esta de poder copiar, distribuir esas mejoras también con o las modificaciones que se hicieron en relación. Así que un poco eso es como el gran por qué libres, en la respuesta a esa pregunta. Bien, otra de las preguntas es ¿por qué descentralizadas? Y acá tenemos un gráfico que muestra distintas formas de organizar las redes sociales. Las redes de uso masivo tienen una forma centralizada, es decir, si yo me quiero crear una cuenta en Twitter, tengo que entrar a un solo lugar, tengo una sola forma, un solo servidor, para empezar a ponerle algunas palabras más técnicas, un solo servidor donde registrarme. En cambio, las redes sociales libres son además descentralizadas o distribuidas, dependiendo cuál. No vamos a ahondar en cuáles distribuidas y cuáles descentralizadas, pero sí nos interesa ver el potencial de que sean descentralizadas o distribuidas. Como decía recién, si me quiero registrar en una red privativa, que llamamos privativa, las redes comerciales de uso masivo, tenemos un solo lugar donde hacerlo. En cambio, las redes descentralizadas y distribuidas están repartidas en distintos nodos, instancias, esos son los nombres que se le da, que son ni más ni menos que servidores, que se comportan entre sí como iguales. Y esto es fundamental al momento de pensar cómo se organizan, que lo vamos a conversar enseguida. Pero de esta forma descentralizada, para nosotros como usuarios, como activistas y demás, encontramos una serie de ventajas que nos parece interesante compartirles. La primera es que podemos elegir en qué nodo registrarnos, en qué instancia, en qué servidor registrarnos, poder tener varias cuentas en una misma red social y por otro lado poder movernos de servidor a servidor exportando todos nuestros datos, que son cuestiones que marcan una diferencia y también una ventaja por sobre las redes sociales comerciales o privativas. Una cuestión más vinculada a lo anterior, que después lo vamos a ver bien en específico quizás cuando veamos algunas redes puntuales, es que esos servidores, esas instancias, esas palabras que por ahí pueden sonar un poco extrañas y raras en la primera escucha, está bueno cómo están organizadas cuando uno se acerca por primera vez a estas redes, muchas veces por cuestiones de interés temático, por cuestiones idiomáticas o geográficas. Entonces, a esto es lo que hacía referencia Ceci, cuando uno decide hacerse una cuenta en tal red social y define que puede hacérsela en un nodo y en otro,
lo puede hacer, por ejemplo, en un nodo que está vinculado a compartir material artístico, por decir de alguna forma, y al mismo tiempo tener donde uno comparte los materiales propios o lo que sea vinculados a esa temática, y al mismo tiempo puede tener en otro nodo, otra cuenta, que quizás es una cuestión geográfica, entonces uno puede intercambiar de otra manera. A veces quizá con las mismas personas, pero es una de las formas de poder abordar esto, de entender por qué hay tantos nodos o por qué también una de las ventajas. En relación a cómo es que funcionan, queríamos presentar un poco el tema de la palabra protocolos, que también puede sonar raro a primera escucha, que esto quiere decir que las plataformas, las diferentes plataformas, de alguna manera dialogan, hablan idiomas parecidos o idiomas similares, y eso permite que aun cuando sean redes sociales diferentes, que tienen características diferentes, aún así pueden interactuar entre sí. Eso, uno por ahí no quiere caer en ejemplos específicos, nombrar marcas, pero si uno tiene una cuenta, por ejemplo, vinculada a Facebook, no tiene posibilidad de ver o de interactuar o de comentar o compartir lo que alguien tenga en Twitter, por ejemplo. Entonces, lo que permiten estas redes que tienen esta característica, que hablan un mismo idioma, como estamos viendo acá el gráfico, es que todas las que están, por ejemplo, dentro del círculo verde que dice ActivityPub, todas pueden intercambiar los contenidos más allá de las características puntuales que tengan. Hay redes que son, lo vamos a ver más adelante, pero hay redes que están orientadas a la fotografía, hay otras que están orientadas al microblogging, hay otras que están orientadas a hacer tipo blog, y sin embargo, aún con las características diversas que tienen, se pueden ver entre sí y se pueden interactuar entre sí sin necesidad de tener sí o sí una cuenta en cada una de esas como para poder interactuar. Así que un poco era poder presentar este protocolo, aclarar que este mapa que vemos ahora está actualizado a agosto de 2019, que es donde encontramos este dato. Puede ser que se hayan agregado algunas redes, puede ser que hayan variado algunas cosas, pero a agosto de 2019 esto era más o menos un panorama de qué redes entre sí pueden dialogar y sobre qué protocolos estaban funcionando. Bueno, recién decía, Berna nombraba el protocolo ActivityPub. Acá tenemos una foto del equipo que desarrolló ese protocolo y la ponemos como disparador para pensar o para compartir con ustedes quiénes hacen las redes libres, quiénes son los equipos, las comunidades que están detrás de las redes sociales libres. Ya esa imagen nos habla de cierta heterogeneidad, diversidad, sobre todo en términos de género. También no vemos ahí CEOs, no vemos empresas, ¿no? Hay otra forma de construir comunidad que da origen a estas redes. ¿Y por qué traemos este ejemplo? Porque es interesante pensar cómo impacta esta diversidad de desarrolladores y desarrolladoras en las plataformas que crean. Concretamente, por ejemplo, en relación a ActivityPub, al protocolo que permite la intercomunicación entre todas este conjunto de redes sociales libres, nos encontramos con algo muy llamativo para quienes venimos por ahí hace tiempo en el software libre y estamos acostumbrados a leer documentación, que la documentación de este protocolo es sumamente amigable, está pensada para gente sin conocimientos, es muy didáctica y tiene un detalle que es que toman un personaje, una usuaria, perdón, ficticia, para desarrollar la documentación. Entonces, como es una usuaria, toda la documentación está en femenino, lo cual no es un detalle menor, ¿no? Hay un interés de visibilizar la diversidad en todo sentido. También Mastodon tiene sigo con lo anterior, también Mastodon tiene algunas cuestiones que merecen llamar la atención respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en cómo desde su propio código,
o sea, desde cómo está desarrollado, cómo está programado, no se permite citar los tweets, los tuts, perdón. ¿Por qué digo lo de los tweets? Porque es algo que es sumamente habitual en otras redes de microblogging, y la decisión tiene que ver justamente con evitar hostigamiento, con evitar acoso, que es para lo que se suele usar mayormente la herramienta de citar. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? ¿Por qué llamamos la atención o por qué queremos también hacer el foco en quiénes hacen las redes libres? Porque estas personas, estos equipos, estas comunidades están formadas de manera mucho más heterogénea, lo cual impacta también en las plataformas que desarrollan. Y por otra parte, una cosa más sobre esta cuestión tiene que ver con los códigos de conducta. Todas las redes sociales las redes sociales libres tienen un código de conducta que es una herramienta, un instrumento bastante habitual en el software libre, sobre todo en los últimos años, que indica pautas de comunicación en este caso. Y también nos encontramos con muchas reglas, muchas indicaciones, muchas directivas para ver cómo comunicarnos que tienen que ver con problemas históricos de las comunidades de software libre. Entonces, bueno, es también ver cómo quienes hacen las redes libres impacta mucho en las plataformas que construyen. Bueno, surge también un poco la pregunta que más allá de que quiénes están detrás del desarrollo de los diferentes protocolos y de las diferentes plataformas, es de quién son propiedad. Cuando uno dice, bueno, hay un montón de nodos de Mastodon, hay un montón de nodos de PixelFed, que son diferentes redes que vamos a ir viendo un poco. Y uno dice, bueno, si no hay una empresa, no hay un CEO detrás, ¿de quién son propiedad las redes y cómo se gestionan? Entonces, desde ese lado surgía un poco en la charla que teníamos con Ceci previo a armar esta presentación, en hacer el hincapié de la cuestión de la gratuidad. Quizás para quien se acerca por primera vez al tema del mundo libre y demás, no hace tanto ruido cuando uno ve que hay plataformas que son completamente gratuitas, pero que sabemos que el modelo de negocio que está por detrás implica la comercialización de datos, implica la venta de publicidad y demás cosas. Y también poner un poco, cuando uno ve lo que son estos modelos de redes libres, teníamos la intención de poner un poco en tensión esa cuestión de lo libre y lo gratuito pegado, porque muchas veces los nodos están sostenidos por personas sueltas, gente que tiene algún interés tecnológico, alguna práctica estudiantil. Hablábamos hace unos días de algunos nodos que estaban funcionando y ahora dejaron de funcionar y que eran sostenidos por personas que están estudiando quizás alguna carrera vinculada y definen montar un nodo para ver cómo funciona, cómo es. Entonces eso hace que las redes, algunos nodos duren un tiempo y después, cuando no hay mayor interés temático, se caigan. Hay nodos sostenidos por instituciones que de alguna manera le dan como otro marco, otra posibilidad, otra trascendencia en el tiempo, o por ONGs, o hay nodos sostenidos por grupos de activismo que de alguna manera se comprometen a poder mantenerlo de alguna manera. Entonces, en estas pautas también de decir, bueno, hay gente que está por detrás de cada uno de esos nodos, está también entender a nivel comunidad de usuarios que también hay pautas que se definen de esa manera, así como hoy hablábamos del interés temático, que puede ser por una cuestión geográfica, que esté el nodo en tal país, entonces, bueno, intenta nuclear a quienes están en la zona de influencia de ese país. También hay códigos que de alguna manera se definen de, bueno, si te acercás y querés tener un usuario en esta red, tenés que cumplir con determinado comportamiento y de esa manera hay como una gestión comunitaria
que está definiendo qué tipo de intercambios se esperan, qué tipo de contenidos es posible compartir, si se comparte algún contenido que quizás no es apto para todo público, de qué manera hay que compartirlo. Las redes tienen opciones de poder blurear un poco algunas imágenes, por ejemplo, darle un difuminado, etcétera. Es como que se construye de alguna manera a nivel comunitario unas pautas claras y es a la vez la misma comunidad la que gestiona de alguna forma que esas pautas se cumplan, y es la misma comunidad la que modera de alguna forma para que eso suceda. Algo que siempre suele ser problemático cuando vemos en relación a las redes comerciales, que uno espera que dice me censuraron tal cosa o me borraron tal contenido y no sabemos a veces a quién reclamarle o me bloquearon la cuenta y demás, y a veces uno no sabe a quién con quién ponerse en contacto o porque está fallando algo y demás. Estas redes tienen, así como a veces eso puede generar limitaciones porque quizás no están funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, tiene esa posibilidad invaluable de poder hablar directamente con los administradores de las diferentes instancias, de los diferentes nodos. Así que un poco en responder cómo se gestionan, también está en la posibilidad que tienen algunos nodos de poder hacer un aporte voluntario también, como para que el costo de los servidores sea también sostenible para esas personas que definen montar un nodo, o otros tipos de aporte que también se pueden realizar en relación a poder intercambiar contenidos y demás. Acá les proponíamos también, o queríamos compartirles, cómo se dan las lógicas de comunicación o cómo cambian respecto a lo que son las redes privativas. Todo esto que conversábamos sobre la autogestión, sobre quiénes son los equipos que están detrás de estas plataformas, esto también se traduce en cierta manera en las lógicas de comunicación o en las formas de intercambio. Esta idea de nodos o de instancias de servidores que funcionan como iguales, también tiene cierto correlato en la comunicación que tenemos los usuarios en estas redes sociales libres. Algo que suele pasar, sobre todo en Mastodon, que es una de las redes que ya venimos nombrando y que ahora vamos a contar un poquito en más detalle, es que cada vez que se cierra así en impersonal, cada vez que Twitter cierra una cuenta de algún o alguna activista, llega a Mastodon con sus seguidores. Esto en la jerga interna de las redes sociales libres le llamamos los aluviones. ¿Y qué pasa cuando llegan los aluviones? Que vienen con las lógicas, en este caso de Twitter. Y claro, acá hay como les decía, ¿no? Como otra forma de comunicarnos, más desde la horizontalidad, o sea, esto de él o la usuaria con miles y miles de seguidores, no es algo que se estile. Es muy común tener pequeñas redes pequeñas, ¿no? Con mucha menor cantidad de seguidores y de personas que se siguen, porque la interacción es permanente. Entonces, claro, si seguís a miles de personas, quiere decir que no participas de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, hay otras lógicas, hay otra cuestión con respecto, como decíamos ya varias veces, a los discursos de odio que tenemos naturalizados de las redes sociales privativas o comerciales, como acá también tenemos naturalizados otro tipo de discursos, ¿no? Entonces, por ahí estos aluviones a veces generan cierto impacto en las comunidades de las redes libres, o cierto malestar, ¿no? Pero bueno, es también un aprendizaje y creo en mi experiencia personal, y lo hemos intercambiado muchas veces con Berna, que es como lo más enriquecedor, ¿no? Saber que pregunto algo y va a haber alguien de algún lugar del mundo que me va a ayudar, que me va a responder,
pedir ayuda no solo en una cuestión técnica, ¿no? Poder conversar, mucha gente que comenta problemas, situaciones en las que necesite ayuda en otro aspecto, digamos, hay como cierta predisposición a la solidaridad aún no conociéndonos en persona, ¿no? Y por otro lado, otra cuestión que también es muy emblemática de las redes sociales libres es el vínculo con quienes administran cada instancia, que creo que acá podríamos hacer una charla entera sobre eso, así que no voy a ahondar en detalles, pero los administradores y administradoras de las instancias suelen ser, sin ánimo de generalizar, pero suelen ser personas con muy buena predisposición, atención y un vínculo muy cercano. Esto también es algo que es sumamente inusual, ¿no? Tener este vínculo con quien está administrando la red social en la que yo tengo registrada la cuenta. Y todas estas pequeñas características hacen, como decíamos inicialmente, que la comunicación esté mucho más afín a lo que las organizaciones del campo activista, territorial y demás tenemos como principios vectores de nuestra militancia, ¿no? Hay ya un punto de cercanía, no es disputar la comunicación, sino es compartir. Vamos cambiando un poco los verbos. No es solo una cuestión lingüística, ¿no? Sino que es todo, qué es lo que va acompañado de todas estas transformaciones. Desde ya que no es la panacea, no se imaginen que las redes sociales libres son el paraíso feminista, ni mucho menos, o yo hablo del feminismo porque vengo de ese campo de activismo, pero sí se construyen otro tipo de diálogos. Incluso desde el disenso hay un tipo de intercambio respetuoso que salvo contados casos, creo que los podemos contar quienes estamos hace un tiempo en las redes libres porque fueron efectivamente casos esporádicos en los que haya habido situaciones de agresión. Y es la misma comunidad la que sale a resguardar, a proteger este espacio de comunicación libre, horizontal, solidario, etc. Una cosa sobre esto último que estabas mencionando, y en relación a, bueno, cómo es el intercambio entre usuarios, pero también intercambio entre los diferentes nodos que hay de las redes. Como habíamos hablado, el tema de los protocolos que están vinculados a qué comportamiento se espera que tengan las diferentes personas que están habitando esos espacios, hubo momentos también, así como hubo aluviones, hubo momentos donde surgieron, como, como dijimos, que el código de las plataformas son libres, entonces, y aparte son libres en el sentido también de que se pueden usar para cualquier cosa, hubo quienes en su momento montaron sus nodos propios con temáticas vinculadas a envalentonar determinados pensamientos vinculados al nazismo, a la xenofobia, vinculados a la transfobia. Eso pasó en Mastodon, por ejemplo, en dos ocasiones puntuales. Pasó incluso con un periodista de Argentina que en su momento, cuando fue expulsado de Twitter temporalmente, definió hacer un nodo propio donde poder difundir sin ningún tipo de censura, decía él, contenidos que eran tremendos de lo que se compartía. Y desde ese lado, desde el lado de la administración de los nodos, es como que no hubo, enseguida hubo una reacción muy rápida de decir, bueno, si esa gente quiere tener su propio nodo donde compartir esas cosas que van en contra de lo que nosotros estamos definiendo al interior de los nodos, de qué tipo de relación vamos a tener, qué tipo de contenidos y demás, entonces vamos a bloquear a esos nodos para que esos usuarios que están en esas otras redes, que tienen comportamientos agresivos y demás, no puedan interactuar con nuestro nodo. Entonces, desde ese lado también fue una manera de entender cuál es la gestión comunitaria, cuál es la forma
que como usuario uno puede tener de vincularse con los diferentes administradores y administradoras de esos nodos y poder denunciar esas cosas, poder avisar, poder comentar qué están sucediendo. Y también hubo una reacción rápida como para poder paliar de alguna manera a nivel comunidad ese tipo de reacciones que estaban sucediendo. Así que eso como para agregarlo en relación a esto último que estaba comentando Ceci. Y si te parece, Marcos, podríamos ver ahora un poco, vamos a recorrer un poquito esos ejemplos de esas redes, como para también saber de qué estamos hablando. Un poco de Mastodon, un poco de Pertube, de Pixelfed y de Fanwhale. Tomamos esos ejemplos, no son los únicos, hay muchas más, pero nos pareció importante como poder mostrar esto. Lo que están viendo en pantalla es el nodo de Uruguay, de Mastodon, mastodon.ui. Es un poco la interfaz de cómo se inicia sesión. Hay un modo que es un modo simple, esta es una red de microblogging. Entonces vemos ahí funcionalidades que no son muy extrañas a lo que estamos acostumbrados con algunas redes comerciales, pero con la gran y enorme ventaja que tiene posibilidades de definir cómo compartimos nuestra cuenta a nivel general, pero también a nivel particular. Podemos hacer publicaciones y definir si eso queremos que lo vea todos los nodos de Mastodon, si queremos que lo vea específicamente nuestro nodo a nivel público o si queremos que lo vea solamente las personas que nos siguen y que nosotros seguimos. Tiene la posibilidad en este nodo puntual de mastodon.ui, tiene 1500 caracteres. Es una red de microblogging un poco extendida, que a diferencia del código original que es de 500 caracteres, es de 1500. Entonces ahí vemos una adaptación puntual de cómo el mismo código se puede adaptar hasta en cosas hiper sencillas y simples como para poder permitir que haya otro tipo de características. Y después, una cuestión puntual que ahora estamos viendo, que por ahí suele ser compleja cuando uno entra por primera vez, es estos modos de navegación, es ver el inicio de ver las cuentas que uno está siguiendo, es ver el nodo local, por decirlo de alguna manera, o sea, sigamos o no a las cuentas que están en el mismo nodo que estamos nosotros, podemos ver lo que publican de manera pública esas otras cuentas, y también tenemos la posibilidad de verlo a nivel federado, que es ya todos los nodos de Mastodon intercambiar y poder ver. Bueno, ahí estamos viendo algunas cuestiones de configuraciones que les mencionaba. Tenemos la posibilidad de poner toda la información que queramos. Tenemos 4 campos como para poder poner si tenemos un sitio web, si tenemos algún interés temático o lo que sea. Tenemos la posibilidad de poner hashtag como para hacer referencia a cuáles son los diferentes tópicos que nosotros estamos interesados en abordar en nuestra cuenta puntual. Entonces de esa manera se puede ver. Y también ahora estamos viendo en pantalla un poco lo que es el modo de visualización que ya es avanzado, que nos permite ver todas estas cuestiones en simultáneo. Tenemos a la izquierda la manera de publicarlo y después teníamos las otras columnas donde podemos ver tanto el nodo local como los otros nodos. La segunda red que les queríamos contar es Pertube, que es una red para compartir videos. Hay también numerosas instancias para registrarse. Ahí lo que estamos viendo en pantalla es un recorrido por los distintos niveles de federación. Si ven en la columna izquierda, hay una sección local que es quienes formamos parte de ese mismo nodo o instancia. Hay una opción que es la línea de tiempo federada, donde vemos todas las personas que estén registradas en Pertube. Yo no sé, Marco, si no querés parar el video, porque se está yendo estamos yendo a otro ritmo. Decía, entonces, tenemos los distintos niveles de federación, cuáles son quienes compartimos el mismo nodo, quienes estamos en toda la
la red social Pertube, y además, como explicábamos con los protocolos, tenemos la posibilidad de federar con la misma, con otras redes sociales que usen el mismo protocolo. En este caso, las 4 redes que les contamos acá en este pequeño bloque, Mastodon, Pertube y Pixelfed y Fanwhale, usan el mismo protocolo de comunicación, con lo cual, desde cualquiera de esas cuentas, puedo ver e interactuar con personas de otras de las redes sociales. En este caso nos permite la red social Pertube compartir videos incluso con personas que no estén registradas en la red, lo cual es sumamente útil cuando pensamos en empezar a migrar, pensándonos como activistas y organizaciones y docentes, empezar a migrar nuestras redes. Por ahí, en algunos casos, cuesta traernos a quienes tenemos como seguidores, seguidoras o con quienes interactuamos. En cambio, Pertube podemos ir subiendo nuestros materiales y compartirlos con enlaces. La otra cuestión es que permite subir videos que ya estén registrados en otras redes, incluso en YouTube. Hay una opción que es importar desde un link y no solamente subir el material. Bueno, creo que alguna cosa quedó dando vuelta, pero si querés, Berna, seguir con Pixelfed y después, si me acuerdo, volvemos. Sí, acá estoy viendo los comentarios mientras estamos hablando. Si no me equivoco, Santiago es el administrador del nodo de Mastodon de Uruguay, que nos está comentando, que nos dice que los admin muchas veces estamos comunicados entre nosotros y nos advertimos, además de los usuarios, que nos avisan para que podamos moderar rápidamente. Eso en relación a lo que comentábamos hoy de qué sucede a veces dentro de las redes y cómo es la forma de comunicarse. O sea, no solamente entre usuarios y admin, sino que los propios admin, la gente que administra cada uno de los nodos, también está de alguna manera al tanto de qué es lo que está sucediendo. Me perdí un poquito en qué estábamos. Quería agregar también que vinculado a lo que es el tema de lo libre de estas redes, no todas, pero algunas puntualmente, permiten de alguna manera también licenciar los contenidos que subimos. Por ejemplo, Ceci estaba hablando de Pertube, donde podemos compartir los videos, que a diferencia de YouTube, que quizás, o no sé, Vimeo, estoy en duda ahora, si permiten licenciarlo de una sola manera, en Pertube hay se puede etiquetar el contenido según las diferentes licencias de Creative Commons que hay, lo cual también nos da un poco más de libertad a quienes creamos contenido, de dejar completamente claro de qué manera queremos que eso se comparta o de qué manera queremos que eso circule. Esa función también está en Pixelfed, que es un poco más experimental, como está haciendo, pero también está la posibilidad de agregar la licencia al momento de compartir una foto. Algo que no nos gusta con Ceci, que lo charlamos mucho, es hacer las comparativas, es decir, esto es igual a esto, pero tiene estas mejoras o no sé qué. A veces es inevitable, pero por ejemplo, Pixelfed es una de las redes que se presenta a sí misma como una alternativa a lo que es Instagram. Es una red que no solo por la capacidad vinculada a lo que es una corporación como es Facebook, no le puede competir o no puede estar de esa manera a la par, pero sí lo que está intentando hacer su desarrollador, que es Daniel Supernault, que es de Canadá, es intentar generar una red que permita compartir fotografías, que tenga muchas de las funcionalidades similares a poder agregar filtros y demás, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera ética, no solamente porque el código de la plataforma es libre, se puede montar la cantidad de nodos que se quieran y demás, sino también por la manera de poder intercambiar contenidos sabiendo que no hay una empresa detrás
que esté monetizando de alguna u otra forma esas fotos que uno comparte, esas redes que uno va tejiendo, con quién interactúa y demás, que es otro de los grandes problemas que tienen las redes comerciales, porque es justamente su modelo de negocio sobre el que está basado es explotar todos los tipos de datos que circulan por adentro de la red, sean los contenidos, sean las interacciones, etc. Así que un poco también teníamos ganas de mostrar, si bien está todavía en desarrollo, si bien todavía hay algunas funcionalidades que están en promesa de poder ser. El tema de la federación, esto de que uno tenga Ahí una se debe cuenta en tal nodo seguir desde de Mastodon. PixelFed y se vincule con otro nodo de PixelFed era algo que estaba experimental y ahora está como, desde la semana pasada está empezando a funcionar. Así que bueno, va avanzando de a pasitos el desarrollo y es una red que promete desde ese lado. Pasamos a la última. Ok. Dale. La última red que queríamos contar era Fanwhale, que está mucho más incipiente el desarrollo. Es una red que empezó retomando el desarrollo de Group Shark, que era ese reproductor de música que hubo durante mucho tiempo online. Retoma esa idea, pero como decía Berna, tiene la premisa, acá sí, en todas las instancias, de que el contenido que se suba sea libre, esté licenciado con alguna licencia libre, primero por una cuestión de evitar conflictos legales con cada una de las instancias y la difusión de música que tiene redes privativas, licencias con copyright, pero por otro lado, también para promover, ¿no? Como venía diciendo Berna, promover artistas en este caso, radio, porque tiene la posibilidad de compartir podcast y demás, con licencia libre. Fanwhale tiene también unos cuantos nodos, instancias, pero como les decía, es una red mucho más chica que las demás que venimos contando. Mastodon, por ejemplo, tiene en este momento casi 3.000 instancias, o sea, nodos donde registrarse. Fanwhale está alrededor de 100, 200 instancias. Sigo contando algunas cositas que estaba anotando mientras estábamos charlando. Uno de lo que queríamos transmitir también en una de las cuestiones de cómo funcionan estas redes, y ojalá podamos hacerlo, es el nivel de entusiasmo que genera de alguna manera poder tener ese contacto directo con quienes administran las instancias, más allá también de la cercanía que hay entre los diferentes usuarios, sino de poder generar algún tipo de aporte. En uno de los ejemplos que estábamos viendo en relación con Mastodon, hace una semana y algo, estuvimos intercambiando con Santiago, por ejemplo, la posibilidad de, en el nodo de entrada, cuando alguien entra que quiere iniciar sesión o quiere hacerse su cuenta y demás, poder tener una personalización que ya tenía de por sí del nodo de Uruguay, que tenía una bandera, un rostro con una bandera de Uruguay. Y bueno, en un rato libre que tuve, me puse a armar una adaptación de lo que es la gráfica oficial de Mastodon, por decir de alguna manera, agregándole un mate y demás, y poder pasárselo. Y eso genera, de alguna manera, una cercanía que es impensada cuando uno dice, bueno, tengo Twitter y me gustaría personalizarlo. Y bueno, y Twitter te permite quizás personalizar el color que yo veo, o si es la versión clara o la versión oscura, y terminó el tipo de personalización. Entonces, tener esas posibilidades de poder intercambiar desde ese lado creo que es algo que para mí es impagable dentro de lo que es la relación entre usuarios y administradores. Y volviendo un poco a lo que fue la pregunta inicial de que esto, por qué las organizaciones sociales, por qué las organizaciones comunitarias podrían también sentir que estas redes
están vinculadas muchas veces con los principios, con los proyectos políticos o las ideas de interacción y de intercambio, es porque también está la posibilidad de montar sus propios servidores o montar sus propios nodos, con las complejidades que eso tiene cuando uno dice me monto mi propia red social, pero que al mismo tiempo genera espacios seguros como para poder intercambiar, que pueden ser espacios internos o pueden ser espacios que se abren como para poder intercambiar con otros nodos, pero que al mismo tiempo dan la tranquilidad y la seguridad de poder estar haciéndolo bajo los principios o bajo las ideas que son el basamento de las propias organizaciones. Entonces, la idea de mostrar un poco cómo funcionan, la idea de mostrar un poco cuáles son las características y demás, también está en pensar que estas redes es necesario habitarlas, porque en habitarlas, en difundirlas, en hacer estas charlas, en poder hacer tutoriales, en poder compartir contenidos, también es donde se da esa interacción y ese intercambio que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a ir a difundir tal cosa en tal red si no hay gente? Porque es lo primero que los debates que surgen cuando uno está mostrando estas plataformas. Bueno, pero son plataformas que hay que habitarlas, son plataformas que está buenísimo por las coincidencias que puede haber, pero también por todas estas practicidades que puede generar montar el propio nodo o tener este tipo de intercambio con quienes tienen nodos montados como para poder acoplar lógicas y ver de qué manera se pueden intercambiar materiales. Bien, ahí lo que les queríamos compartir en esta diapositiva es un panorama un poco más general. Les habíamos mostrado recién 4 redes en ese video, cómo funcionaban. Acá ver más o menos qué tipos de contenidos hay. No son las únicas redes sociales libres, hay muchas más que veíamos en ese gráfico de protocolos. Estas las elegimos puntualmente porque tienen bastante actividad, también porque ofrecen una variedad de contenido diferente, ¿no? Y también porque usan el protocolo ActivityPub, con lo cual desde cualquiera de estas redes podemos interactuar con usuarios y usuarias de las otras. A las 4 que mencionamos antes agregamos Write Freely, que es una red social de blogueo. Ahí sí ya no es microblogging, permite escribir textos largos y incluso con más posibilidad de edición de formato. También está Frendica, que es una red social para estados más extensos. Y lo que pusimos también acá es una información que les puede servir en caso que quieran registrarse, es cuáles tienen nodos en español. Acá agregamos de información recién salida del horno que Undernet, que es el colectivo de Uruguay que administra el nodo mastodon.uy, está abriendo su registro, el registro para el nodo de Pertub. Entonces, si bien ahí dice que no hay nodo en español, bueno, hoy Santiago, que es nuestro admin, nos hizo llegar esta invitación justo cuando estábamos esperando para arrancar la charla. Así que, si bien ahí dice que no hay nodo en español, bueno, tenemos ahí el nodo de Uruguay. Por ahí la aclaración es que el idioma no es un limitante para registrarse. De hecho, la mayoría de las interfaces, o sea, la pantalla con la que nos encontramos cuando nos registramos, tienen traducción al castellano. Sí, por ahí elegir un nodo del propio idioma, lo que nos va a asegurar es que lo primero que nos encontremos sean usuarios que hablen nuestro mismo idioma. Por ahí, si elegimos un nodo de Mastodon de Alemania, lo primero que vamos a encontrar van a ser personas hablando en alemán. Después, buscando, vamos a llegar a encontrar gente de Argentina, de España, de Centroamérica, pero bueno, siempre es recomendable empezar por un nodo de la propia lengua porque en cualquiera de las redes sociales, con
lo primero que nos vamos a encontrar van a ser entonces con usuarios de nuestra propia lengua, sobre todo si es una red social que estamos usando por primera vez, ¿no? Bien. Agregar en relación con eso último que decía Ceci, de que algunos accesos que veíamos ahí en el cuadrito anterior, que después vamos a dejarlo disponible en librebase.org.ar como para que puedan entrar y ver y conocer. La idea es que la mayoría de las redes tienen la posibilidad de ingreso en una primera pantalla que permite hacer algún tipo de filtrado. Como decíamos, que había nodos que estaban vinculados a determinadas temáticas, a determinados idiomas, a determinadas regiones y demás. Estas redes permiten entonces que uno pueda filtrar, por ejemplo, entras a joinmastodon.org y filtrar los nodos en español. No todas las instancias necesariamente, no todos los nodos están necesariamente listados en esa primera pantalla. Entonces, a veces implica conocer o ver, empezar a andar las redes y de golpe, a mí me pasó listarme en mastodon.social y encontrarme que existía mastodon.ui, que había un nodo en Uruguay. Hace poco se sumó también un nodo en Chile, vinculado también a todas las luchas que están sucediendo en Chile y vinculados a determinados casos de censura. Entonces hubo gente que definió montar un nodo de Mastodon, .cl. Entonces, bueno, tienen su instancia propia, donde obviamente no está cerrado a gente solamente de Chile, pero que se identifica en cuestión temática, en cuestión de idioma, en cuestión geográfica y demás, a que es gente de allí. Y también existe un nodo de Brasil, que también no necesariamente está listado. Entonces, bueno, a veces es andar y recorrer las redes como para reconocer y darse cuenta de que existen determinados nodos que quizás no están listados en esa primera página. En una de las primeras diapositivas hablábamos de la característica de que sean descentralizadas. Ahora por ahí se entiende un poco más, ahora que nos fuimos a las redes específicas, esta posibilidad de mudarse, primero de elegir y después de poder mudarse, llevándose consigo la configuración de la cuenta, ¿no? Poder trasladar la cuenta, que también es una ventaja y es una característica de estas redes porque nos permite también este dinamismo, ¿no? Poder ir circulando, viendo dónde me siento más a gusto o no. A mí me pasó exactamente lo mismo que cuenta Berna. Yo también empecé con otros nodos, ahora llegué hace un par de meses al de Uruguay. Y bueno, es también parte de este recorrido, ¿no? De ir conociendo las redes, de ir viendo las dinámicas que se gestan. Bueno, decía Ceci ahí un poco lo del tema del recorrido y de la posibilidad de ir conociendo otros nodos y demás. Recién veía entre las preguntas que se estaban haciendo era si era necesario tener cuenta en alguna de las redes para poder ver el contenido que está en esas redes. Y no, justamente lo que busca esto es que podamos acceder, siempre y cuando, si comparten el protocolo, podamos acceder al contenido que se encuentra en las otras redes, obviamente siempre y cuando los usuarios, les usuarios que compartieron ese contenido lo hayan hecho para que tengan acceso público. Como decíamos hoy, según las redes, tienen como diferentes formas de poder compartir y de poder intercambiar contenido según diferentes niveles de privacidad. Entonces, bueno, en respuesta a la pregunta, no siempre es necesario tener un perfil en cada una de las redes, y no necesariamente implica que tengamos que seguir a tal o cual persona en otras redes, porque podemos acceder a ese contenido, a diferencia de lo que sucede muchísimas veces con las redes comerciales o redes privativas, que te obligan de una u otra manera que tengas que tener un perfil armado como para poder acceder. Así que bueno, eso era un poco la presentación, un poco este primer pantallazo. Creo que dentro de todos los debates que estamos teniendo en el día de hoy en relación con lo que es la cuarentena y la manera de
de conectarse y la necesidad de conectarse y demás. A mí personalmente, que vengo ya de hace un tiempo en un recorrido dentro de lo que son estas otras redes que quizás no son tan conocidas, me generó que sigo conociendo funcionalidades o lugares o rinconcitos de la internet que no sabía que existían. Entonces me parece que dentro de todos los problemas y todo lo que nos ha generado esta cuarentena, también es quizás una oportunidad de poder acceder, conocer, conectarse, intercambiar de otras maneras. Así que era un poco la idea de esta charla, de poder presentar, hacer un acceso, un aterrizaje que no sea tan forzoso a veces, por lo menos habilitar algunas pistas como para poder acercarse y saber con qué encontrarse al menos. Bueno, voy a hacer de voz en off. Acá alguien está preguntando, Mati pregunta si hay una cuenta, si tengo una cuenta en Mastodon Uruguay, ¿puedo usar ese mismo perfil para publicar cosas en Funwhale de Open Galería? No, Estoy leyendo preguntas. no, a ver, el registro, una cosa es a quién puedo leer Ujú. y otra cosa es de dónde puedo publicar. Yo voy a poder desde Mastodon leer o interactuar, es decir, ponerle me gusta, replicar en mi propio perfil una publicación en Fanwhale, una publicación en Pixelfed, una publicación en Pertube. Pero no voy a poder publicar de forma cruzada. O sea, la publicación la hago desde la red en la que estoy registrada, que pueden ser todas. Ujú. Pero la interacción sí es cruzada de todas las maneras que querramos. Bien, y acá alguien también pregunta, Caro, pregunta si tener posibilidad de crear un nodo es disponer de un servidor propio que lo banque, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Estoy, Sí, eso es como un segundo nivel de complejidad. Me sumo dentro de los usuarios que no tenemos conocimientos técnicos complejos. Es como un segundo nivel de complejidad como para poder montar, sostener y demás. Pero bueno, nada impide que lo hagamos a nivel técnico, ya que disponemos del código como para poder hacerlo. Y bueno, ahí sí ya implicaría niveles de organización como para poder juntarnos con un grupo de personas, con alguna organización, con alguna institución que defina poder sostener un servidor propio para poder intercambiar. bien, estaba pegando una mirada rápida a ver si veía algunas preguntas, porque esto del multitasking es bastante más complicado de lo que uno pensaría. Eh, pero bueno, nada, transmitirles que la verdad que me parece que la gente está muy contenta con su charla y les encantó, así que algunos piden que cuenten experiencias personales. em, y bueno, nada, una pasada rápida por las preguntas. Voy a ver si aparece alguna última. Acá aparece una de Claudio. Hola, aparece. Hola, ¿por qué creen que es tan difícil imponer esta idea del software libre y principalmente en los adolescentes? Me parece que se nos va un poco de la charla en sí. Eh, por ahí o respondo yo y después le paso la palabra a Berna, desde mi experiencia, me parece que proponen estas redes sociales, por lo menos que es el tema de nuestra charla, una lógica tan diferente a las otras redes, que también no es solo una cuestión de software libre, sino también es una cuestión de pensarnos desde otras lógicas en lo comunitario, en lo colectivo, la horizontalidad, digamos, que proponen estas redes o la forma de intercambio eh, solidario y más desde la propia experiencia, no es la lógica del youtuber. Entonces, me parece que no es una cuestión solo del software libre desde la parte técnica, sino el software libre entendido como un esquema de relacionarnos de otra manera, ¿no? Un esquema más desde lo comunitario, desde lo colectivo. Por ahí quienes estamos en los activismos de software libre siempre repetimos mucho esto, ¿no?
que el software libre es un movimiento social, es un movimiento político, es un movimiento filosófico, y bueno, eso se traduce no solo en utilizar GNU Linux, sino también en poder pensarnos por fuera de los monopolios de las redes sociales privativas, ¿no? Hay lógicas que son sumamente diferentes y que implican, bueno, esto que nos motivó, ¿no? Nos motivó a preparar esta charla, a pensarnos en los colectivos, en las organizaciones territoriales, pensarnos más cercanas a este tipo de comunicación. Una última cosita que quería agregar, un poco en relación a esta pregunta y la engancho con otra más que estoy viendo acá. Tanto para el tema de las redes como en general, creo que atraviesa todas las charlas, sobre todo la primera que tuvimos, es que buscan justamente correrse de esa gratificación inmediata que tiene el me gusta, el saber cuántos seguidores tengo, el saber cuánta gente vio, como que de alguna manera te corre de este lugar, porque primero porque a nivel funcionalidad no podés acceder a cuánta gente vio tu publicación. Entonces, busca que el intercambio sea de otra manera, busca que sea más de pares. Entonces me parece que desde ese lado puede ser una limitación frente a lo que es el modelo comercial, intentar mostrarle a alguien que quizás está acostumbrado a relacionarse de determinada manera, hacer semejante aterrizaje. Porque uno está esperando que si uno hace un aporte, comparte algo, enseguida alguien le comente, alguien le ponga me gusta, lo comparta o lo que sea. Pero es una posibilidad también de poder construir lazos y poder construir de alguna manera otro tipo de relaciones y de otra forma. Una cosita que acá estaba viendo en relación con las preguntas, decían que no alcanzó a salir lo del cambio de nodo. No sé si querés contarlo vos, Ceci, o querés que lo cuente yo. Estás muteada, Ceci. Ahí está. Retomaba el tema de los cambios de nodo que mencionaba al principio cuando hablábamos de la descentralización, que por ahí al avanzar la charla se entendía un poco más a qué nos referíamos con esto de poder elegir en dónde me registro y también poder cambiarme. Yo lo que llegué, no sé si qué parte se escuchó, que también había pasado, por ejemplo, en Mastodon tuve creo que 5 cuentas. Ahora estoy en el nodo mastodon.ui, pero llegué a mastodon.ui cambiando y probando y viendo dónde me sentía más cómoda, viendo con quién podía interactuar y con quién no en una y otra instancia. Y tiene la posibilidad Mastodon de exportar los datos de la cuenta, con lo cual movernos de instancia a instancia implica que me puedo llevar a seguidores y seguides conmigo. Y eso es una característica sumamente interesante y que favorece este dinamismo de las redes libres, ¿no? Incluso tener más de una cuenta, ir probando las distintas instancias sin mudarse. Yo, por ejemplo, lo hice por una cuestión de tiempo, porque no, hay que tener tiempo para estar utilizando 5 instancias o 5 cuentas diferentes, o las que quieran, pero yo lo fui haciendo, digamos, de manera secuencial, ¿no? Fui pasando de uno a otro. También lo que nos permite esta descentralización es crearnos cuentas en muchas instancias diferentes e ir probándolas al mismo tiempo. O incluso permanecer, no hace falta irse, ¿no? Permanecer en las instancias en las que creamos las cuentas. En otras redes, como una cosita, como la de Pertu, por ejemplo, que tenemos una cuota, o sea, una limitación en cuanto, como cualquier red, ¿no? En cuanto al espacio, lo que pasa es que con los videos es mucho más sensible, digamos, lo sentimos más rápido cuando llegamos al link. El video ese que pasábamos en loop, yo mostraba las cuentas, los videos que uso para dar clase y, bueno, le tuve que escribir al admin y decirle, me estoy quedando sin espacio y ahora en medio de la cuarentena necesito seguir subiendo videos de las clases. Entonces, ahí nos encontramos con otra
estoy cruzando varias cosas, ¿no? Pero nos encontramos con este vínculo cercano con quienes administran las cuentas, porque la respuesta fue sí, sí, usa el espacio que necesites, que en otras circunstancias te hubieran dicho, bueno, no, a ver, a partir de acá es pago o no, llegaste a tu límite y se terminó. Le escribí a alguien en Estados Unidos que no sabe ni cómo me llamo, ni cómo es mi cara, y lo primero que me dijo, sí, cómo no vas a, si lo necesitas para dar clase, dale, usa lo que necesites y yo te voy ampliando. De hecho, hasta esa posibilidad me dio, ¿no? Voy a estar atento para ir corriéndote el límite y que uses todo lo que necesites. Claro, y como comentario, que ustedes seguro saben mucho más que yo, pero nada, también está para tener en cuenta las redes que son descentralizadas, federadas y descentralizadas, digamos, que incluso el hosteo se da a través de los mismos usuarios. Estoy pensando, bueno, que más temprano preguntaban y nosotros comentábamos cómo vamos a subir una de las plataformas a la que pensamos subir los videos a Libri, que es una plataforma que permite tener videos de forma distribuida entre todos sus usuarios, usando el protocolo de torrent por debajo. Entonces, también sumado a la par de las redes descentralizadas y las redes sociales descentralizadas, existen donde también la información está descentralizada, el hosting está descentralizado, por ponerlo de una forma, digamos. Acá una pregunta, una última pregunta que veo, es cuál red sugerimos como para empezar. No sé, yo creo que eso puede ser algo más que vaya por el tema de los intereses o demás. Eh, a mí personalmente creo que una de las primeras redes que me permitió por lo menos entender cómo es el universo, el Fediverso, fue justamente entrar en Mastodon, como pero además porque es un formato en el que yo me sentía cómodo, que era el textos cortos y como poder intercambiar con otros usuarios y demás. Ese podría ser quizás un punto de entrada, pero quien tenga otros intereses, por ejemplo, en las cuestiones de fotografía, podrá experimentar con Pixelfed. Quien tenga videos para compartir, videos propios, digo, que necesite poder subirlos, quizás lo encuentra en Pertub. Así que creo que eso es como, no sé, ¿qué opinas vos, Ceci, de eso? A mí me parece, sí, coincido, aunque es una cuestión de gustos, ¿no? En mi caso también, en Mastodon me siento sumamente cómoda y hay una comunicación muy fluida también, que por ahí tiene que ver con el propio formato del microblogging. El video por ahí va a generar menos interacción si lo que están buscando es construir una red. Bueno, por ahí un video alguien te lo va a comentar o te va a poner me gusta, pero no es lo mismo que si por ahí desde una red de microblogging o de estados, por ahí compartís o comparten alguna experiencia, algún texto para leer, lo que sea, un evento. Me parece que va a depender también, como decía Berna, de cuál es el interés que tienen cada uno, cada una. Bien, no sé si hay... Una última Sí. cosita, quizás para aclararlo también, porque uno viene quizás con la lógica de lo que son las redes privativas y uno espera quizás lo mismo. Es que son redes que no, para registrarte no te piden hasta el grupo sanguíneo, no te piden que tengas un número de celular, o sea, también desde ese lado son amigas de la privacidad, porque si uno no quiere necesariamente brindar todos los datos o todas las cuestiones por ahí más personales, estas redes te permiten de alguna manera, y según los conocimientos técnicos que tengan, te permite ir generando niveles de complejidad como para que de última sepan quién sos, si no querés estar exponiéndolo. Entonces, también se van a encontrar con un registro que solo le va a pedir un mail, un nombre de usuario y nada más, porque no te va a pedir otra cosa. Bien, nada, bueno, me parece que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por haber contado. Bueno, Berna también fue parte de la organización de Tiflisol. Em, Ceci, un gusto conocerte y tenerte entre nosotros, entre nosotros. Y bueno,
nada, un abrazo enorme y bueno, mañana nos queda una jornada. Sí, sí. Bien, Muchísimas gracias por el espacio. no, Gracias.